entendida la mediación como, bueno, como un proceso en el que cuando una persona en condiciones vulnerables, estamos hablando de personas que la vulnerabilidad le puede venir dada por su situación de movilidad, de cambio de país, de cambio de región, de cambio de cultura, necesitan un puente, una interlocución entre lo que ella demanda y lo que el servicio público, la administración o el servicio privado al que quiere atender le ofrece, ¿no? Déjà l'informer sur ses droits et en même temps l'accompagner dans le fait d'avoir ce droit, pour être sûr qu'elle ait cette garantie-là. Les droits les plus fondamentaux, donc le droit à la santé, droit à l'école, droit au logement. Alguien que físicamente hace de puente entre la persona, sus necesidades, sus potencialidades y el recurso, la sociedad, la administración que le atiende. On peut apporter un repère à nos usagers, mais aussi aux agences publiques qui ne savent pas en fait la réalité ou la difficulté que peuvent par où passent les migrants et qui font qu'ils sont dans telle ou telle situation. On parle aussi de médiation culturelle ou interculturelle. Et là, c'est vraiment apporter finalement une traduction, non pas langagière, parce que on peut parler les mêmes langues, mais on ne parle pas les mêmes codes culturels. Et donc le fait d'avoir des médiateurs interculturels peut nous faciliter la compréhension. Y que le pueda ir traduciendo lo que están demandando en cada momento. No suplirle, no hacer por él ni decirle lo que tiene que hacer, pero sí darle los elementos como para que esa persona pueda decidir de qué se puede beneficiar y cómo lo tiene que hacer, ¿no? La persona que acompaña, la persona mediadora, tiene que estar en muchas ocasiones físicamente a su lado, lo cual también da un elemento de seguridad, de no verse solo ante el monstruo que puede ser la administración de un sitio diferente, un espacio distinto. Tiene unos beneficios desde el punto de vista físico y psicológico en cuanto a reducir ansiedad, reducir estrés, porque sabes que hay una persona en la que confías y que confía en ti para poder interpretar aquellas cosas que tienes que ir haciendo. Y también tiene unos efectos beneficiosos en la persona que atiende el servicio público o la administración o el servicio privado que está recibiendo a esa persona. Necesita también de un preámbulo, una información previa que el mediador debe aportar, ¿no? Buscando los intereses mejores para la persona, pero también sensibilizando, haciendo más receptiva a la otra parte para poder comprender cuál es la situación que le está demandando. Pour accompagner des personnes en souffrance psychiatrique, par exemple, des personnes migrantes, je fais de la médiation avec l'hôpital public, donc au service de psychiatrie, où je participe aux entretiens avec le médecin psychiatre et où là, du coup, je facilite un petit peu le diagnostic. Et donc c'est quelque chose qui est plutôt très apprécié puisque maintenant c'est comme ça qu'eux-mêmes nous orientent des personnes et font appel à nous pour ce genre de médiation justement. Pero hay una parte previa que hay que cuidar mucho, que es establecer un vínculo, unos lazos de confianza. Como ejemplo, pues que la persona te reconozca, que yo sepa cuál es su nombre, que ella sepa cuál es el mío, que de alguna manera conozcamos bien cuál es el proceso, que hayamos podido interpretar esa entrevista, que en todo momento ella sienta que vas a poder traducir la situación en la que está recibiendo y si no, que tenga la seguridad de que si en algún momento hay una parte en que no vas a poder comprender, también se lo vas a decir con franqueza. Y una cosa muy importante es, en la medida de lo posible, en el momento de la entrevista, no hablar por la persona. Si hay que traducir porque hay un problema de lenguaje, se traduce, pero siempre intentar que ella pueda llevar la iniciativa de la entrevista, no que diga, bueno, aquí estás, tú hablas, no. Estás hablando tú, es tu proceso y yo vengo a intentar orientarlo, ¿vale?